polarizar, no reelección, Leonel, entonces, y los demás precandidatos, el caso suyo, por ejemplo. Bueno, en realidad es innegable, y lo hemos dicho en otras ocasiones, que en el PLD, desde el punto de vista estructural, hay tres fuerzas políticas internas, ¿verdad?, con estructura dentro del partido. Una de ellas es la del presidente Medina, la otra del presidente Fernández y la tercera es la nuestra. Ahora nosotros tenemos que reconocer que nuestra fuerza política en materia estructural es significativamente inferior a las fuerzas del presidente Fernández y la del presidente Medina. ¿Y usted cree que la tercera es la suya? Sí, la tercera es la nuestra. No tenemos ninguna duda de eso. Absolutamente ninguna. ¿Cómo defino yo una fuerza política estructuralmente independiente dentro del PLD? Una fuerza política, el PLD tiene, por ejemplo, en el país, diseminado en toda la geografía, unos 2.055 comités intermedios en la geografía nacional. Nosotros tenemos una estructura en la inmensa mayoría de todos esos intermedios. Pero también nosotros tenemos diputados que siempre han estado conmigo, miembros del Comité Central que siempre han estado conmigo. Y síndicos. Y síndicos también, que siempre han estado conmigo. Los demás compañeros son compañeros muy valiosos, pero están siempre adscritos a una de las dos fuerzas mayoritarias. Y en caso que se polarice esa fuerza... entonces, en el caso, por ejemplo, del presidente Fernández y del presidente Medina, las cosas no van a ser de la manera en que muchas personas lo están viendo. Por ejemplo, el caso del presidente Medina se presenta una situación muy importante, que es parecida a lo que ocurrió en el año 2007. En el año 2007, llevándonos del modelo norteamericano, el presidente Fernández quería optar por una reelección presidencial y la Constitución de la República en ese caso no se lo prohibía. Y nosotros decidimos apoyar abiertamente al presidente Fernández para la reelección presidencial. ¿Por qué razón? No solo por el problema de la Constitución, sino porque, llevándonos del modelo norteamericano, se estima que si hay un presidente en ejercicio y ese presidente quiere repostularse, cualquier miembro del partido del presidente que lo enfrente está de hecho enfrentando al gobierno. Porque si ocurriera, por ejemplo, que ese miembro del partido que enfrentó al presidente de la República lo venciera en una elección interna, ¿cómo va a salir entonces el presidente a respaldar a ese candidato? Porque es que el gobierno de ese presidente queda descalificado. En Estados Unidos, por ejemplo, ahora el presidente Obama, lo más reciente para la reelección, cuando dijo que iba a la reelección, ningún miembro del Partido Demócrata se apareció para, evidentemente, competir con Obama, sino que se le dejó a Obama el espacio para que él fuera el candidato, porque allí se interpreta que si yo soy un presidente y lo estoy haciendo bien con mi partido o un gobierno y me quiero reelegir, entonces si aparece un candidato dentro de mi propio partido, pues evidentemente que ese candidato tiene que ofrecer algo distinto al de ese presidente. Y entonces evidentemente eso sería una contradicción dentro del gobierno y contribuiría a debilitar las posibilidades electorales de ese proyecto. Entonces, en el caso del presidente Danilo Medina, que está haciendo un gran gobierno y que tiene una altísima popularidad en el país, si fuera la intención de él de optar por una reelección, habrían dos cosas que estarían por verse. Primero, si eso fuera posible, porque para ello debía producirse una modificación constitucional, y en segundo lugar, si ese fuera el deseo de él. O sea, para la posible reelección del presidente Medina hay que definir dos cosas. Primero, si él desea hacerlo, porque hay que saber que él había dicho en muchas ocasiones que efectivamente no pensaba en una reelección, pero eso en política es circunstancial. Entonces, evidentemente, si él cree que las circunstancias favorecen que él se pueda presentar, él entonces debería tomar una decisión. Y lo segundo es que una vez que él tome esa decisión, si él desea hacerlo, oponerse, después que él tome esa decisión, por lo menos que el PLD se oponga a intentar que se modifique la Constitución para que él sea presidente, no me parece un buen acto de parte del PLD.
sino que el PLD diría, bueno, usted quiere ir, entonces nosotros creemos que usted está haciendo un buen gobierno. Nosotros podemos hacer el intento de ver si se puede modificar la Constitución para que usted vaya. Eso no va a depender simplemente del PLD. Para modificar la Constitución se necesitan 148 votos y de una matrícula de 222, y el PLD no reúne esos 148 votos, sino que serían necesarios por lo menos unos 20 votos del PRM, del PRD y del Partido Reformista. Entonces, esa es una situación que involucraría también a la oposición, pero que en todo caso es evidente que el caso del presidente Medina no se puede ver como un contendor más, porque si él iría para la reelección es porque el partido estaría, ¿verdad?, en una posición de pedirle que se reelija, porque la Constitución se lo prohíbe. Entonces nadie va a hacerle oposición, ni tampoco nadie en su sano juicio va a presentarse para competir con el presidente de la República. Entonces yo el caso del presidente Medina siempre lo coloco separado de los demás casos. El presidente Fernández no, porque la Constitución de la República no le prohíbe participar, ni tampoco su partido. Él puede ser un precandidato. Y entonces, simplemente, lo que hay que tratar es de contender con él en un ambiente, como yo digo, de transparencia, de democracia y de respeto interno. Y si él gana la nominación presidencial, pues entonces todos le apoyaremos para que mañana sea nuevamente presidente de la República. Sin embargo, se ha antagonizado en esta semana el enfrentamiento entre los grupos de Leonel Fernández y el presidente de la República. Si él no opta por ir a buscar una reelección, entonces tendrá que apoyar un candidato, y parece que ese candidato no será Leonel Fernández. Yo diría, Jorge, que es que hay errores de ambas partes, porque el tema no se debe tratar de esa manera. El PLD está viviendo un momento muy interesante. La gente habla de una crisis, la gente habla prácticamente de una división. Yo descarto eso. Yo digo que el PLD cada día es un partido más grande y más vigoroso. Lo que está ocurriendo en el PLD es una lucha muy fuerte por el control del poder, porque se sabe que el candidato, la persona que resulte siendo candidato presidencial, tiene amplísimas posibilidades de ser el próximo presidente de la República, dada la situación, digamos, de debilidad y de fraccionamiento que tiene la oposición política en el país. Y entonces ha quedado en evidencia que en el partido desde hace mucho tiempo lo que hay una lucha de intereses. Yo quiero ser presidente, pero probablemente Danilo quiere quedarse en el gobierno, el presidente Fernández quiere volver, y los otros compañeros, vamos a hablar del compañero Temo, el compañero Reinaldo, el compañero Francisco Javier, también quieren ser presidente. Ahora, todos queremos que el PLD permanezca dentro del poder, pero todos queremos ser presidente, y esta lucha de intereses, porque cada uno tiene su propio interés, su interés particular, lo que hay es que organizar esos intereses y no presentar al PLD como que es un asunto entre Leonel y Danilo, o entre Danilo y Leonel, porque eso le haría un gravísimo daño a la democracia interna del PLD. Yo pienso que la salida en el PLD es, primero, reconocer que hay esa lucha de intereses que es sana, y en segundo lugar también reconocer las demás fuerzas, darle participación a lo que serían las fuerzas emergentes o a las fuerzas minoritarias. Es decir, si tú por ejemplo sales a hacer campaña dentro de un esquema del PLD con tus derechos y deberes, y tú sacas un 10%, tú tienes una fracción del poder, porque lo que ha habido hasta ahora es no reconocer esos porcentajes que las personas pudieran sacar. Es decir, mira, mientras más tú saques, una fracción del poder mayor tú vas a tener, porque aquí no se trata de gente mesiánico, ni se trata tampoco de personajes que son predestinados, o personajes que son elegidos o llamados. Aquí somos todos dirigentes. El único dueño del Partido de la Liberación Dominicana se llamó Juan Bosch, que creó ese partido, lo organizó y lo desarrolló, y lo dejó como un legado al pueblo dominicano para facilitar las transformaciones económicas y sociales. Después el resto somos dirigentes con mayor o menor, ¿verdad?, impacto, o con mayor o menor trascendencia, pero todos tenemos en este caso los mismos derechos y deberes. Entonces lo que hay que facilitar dentro del PLD es un proceso democrático
que no caigamos en una situación, o es Leonel o es Danilo. Bueno, pero si el partido tiene 2.6 millones de compañeros y compañeras, pues yo pienso que aunque no sea yo, pero debe haber muchos dirigentes en el PLD que estén en capacidad de ejercer un gobierno honesto en la República Dominicana, un gobierno serio, un gobierno capaz, porque en la Biblia incluso está recogido que Saúl fue el primer rey de Israel ungido por Dios. Pero en un momento determinado Saúl no cumplió con lo que Dios requirió y Dios lo quitó y puso a David. Y resultó que David fue mejor rey que Saúl. Bien, antes de la pausa, nosotros quisiéramos decir algo que tiene que ver con la entrevista política. Siempre he soñado un libro sobre ese tema. No sé si me va a dar tiempo a hacerlo, porque es complicado. El dirigente político quiere que el televidente conozca su pensamiento, pero el entrevistador quiere llenar las expectativas, no nuestras, sino del que está del otro lado del televisor y que quiere saber cosas. Por eso es que a veces nos llaman y nos dicen, déjalo terminar, que ustedes no lo dejan terminar. Desgraciadamente uno está forzado por el tiempo y uno no puede hacer entrevistas como se hacen los exámenes ahora de prueba de selección múltiple. Dice, elija de las 3 respuestas cuál es la correcta, o ponga si es falso o verdadero, o díganos sí o no. Es imposible, porque la política es la ciencia que tiene que ver con dirigir los pueblos, y un pueblo no se puede dirigir con un sí o un no. Así es. Nosotros queremos explicarlo porque a veces nos llaman y dicen, déjalo terminar. Es complicado. Nosotros tenemos para Radamés Segura, si 1000 preguntas pueden resultar pocas, pero vamos a ver hasta dónde llegamos después de la pausa. Bien, continuamos la conversación con Radamés Segura, ingeniero civil y ex administrador de la corporación, ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Electricidad. Decíamos que teníamos muchas preguntas. Nosotros podemos también presentarle todas esas preguntas y que él en su exposición trate de contestarla. Por ejemplo, ¿es el PLD un partido sectario? ¿Es el PLD el mismo partido que diseñó Juan Bosch? ¿Realmente hay diferencia entre el gobierno de Danilo y el gobierno de Leonel? ¿Son los actos de gobierno de Danilo lo que significa la mayor crítica al gobierno de Leonel? Es decir, cada vez que el gobierno de Danilo hace algo, implícitamente señala a aquel que no hizo cosas que podía hacer. Entonces nosotros tenemos que ir por parte y vamos a comenzar con preguntarle a Radamés, ingeniero, estas elecciones del 16 son diferentes a las otras por mucho, no solamente por lo de la fusión de las dos elecciones. Sí, son diferentes. En realidad cada elección trae situaciones distintas que las personas pueden ponderar. Yo creo que la República Dominicana ahora está inmersa en un proceso de cambio sociológico que muchos no estamos apreciando, pero que en el proceso electoral venidero podrían ponerse de manifiesto. Ya la gente, hay elementos, por ejemplo, como el caso de la corrupción. El pueblo está dando una demostración de rechazo a la corrupción. Eso no existía antes. Y entonces se va a tratar de tender a elegir candidatos que no tengan el estigma de la corrupción, por lo menos de forma manifiesta. La gente también está rechazando a las personas petulantes, a las personas altaneras o prepotentes. Le gusta más a la persona sencilla y servidora. También ese elemento se va a poner de manifiesto
en el proceso que viene. La gente le gusta también el asunto de la justicia social, es decir, el tema de la equidad y de la igualdad. Entonces, habrá también esos elementos que van a estar presentes de tratar de elegir gente que tienda a la equidad y a la igualdad en el manejo de la cosa pública. Es decir, que hay un proceso de cualificación de la actividad política que no existió antes en la República Dominicana, y esa cualificación tiene la virtud de que no es producida desde el interior del partido, de un partido político determinado, es empujada por los medios de comunicación, por las redes sociales a través de la internet, o sea, a través de estas redes sociales, y también por el criterio de la aldea global que tenemos, donde el mundo está completamente incomunicado y la gente está percibiendo los avances que hay en otros lugares. Esos avances podemos verlo también en el tema electoral del sistema dominicano. Antes la gente pensaba, cada vez que había unas elecciones, ¿cuál será el fraude de este año? Hablaban incluso hasta de un granadazo y cosas de ese estilo, pero ya de un tiempo para acá la gente está aceptando los resultados electorales de la Junta Central Electoral. Hasta el asunto de las filas, que la gente se negaba antes a hacer una fila, el pago, ¿verdad?, del impuesto, el pago de los arbitrios. Es decir, hay una sociedad que es cambiante. Sí, pero hay una serie de cosas a que nos acostumbraron los políticos. Por ejemplo, aquí nosotros hemos descifrado, o por lo menos se han aclarado, que el PRD nunca ha perdido unas elecciones, siempre le han hecho fraude. Balaguer nunca ganó unas elecciones, él era un tramposo, pero con el tiempo, después que vino esto y que tiene un Leonel Fernández que de 3 elecciones ganó 2 en primera vuelta y Danilo y Hipólito ganaron en primera vuelta, se disipó bastante, claro, ese tema. Pero eso se ha ido disipando, pero ha sido también con el avance de la sociedad. De hecho, por ejemplo, cuando yo hablo de repeler la corrupción, fíjese que el mismo gobierno del presidente Danilo Medina ha estado poniendo muchos controles al manejo del presupuesto, incluso al Estado encima de eso. Ya no se puede decir que las compras o las contratas públicas están en manos de unos cuantos. Eso se ha ido democratizando, están los concursos, están también los sorteos y una serie de cuestiones más. Pero cuando hace eso, entonces la gente pregunta, ¿y qué pasó en los 8 años que pasaron que eso no se hizo? Bueno, entonces,